La declaración firmada el 30 de julio de 2025 en la sede de Naciones Unidas marca el primer intento multilateral para redefinir el marco internacional de gestión del conflicto palestino-israelí a través de una transición institucional en Gaza. Este documento ha sido suscrito por 22 Estados miembros de la Liga Árabe, los 27 de la Unión Europea y otros 17 países con representación diplomática plena, y formula una exigencia precisa: el traspaso total de la autoridad civil, policial y administrativa de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, previa entrega del poder por parte de Hamás y desmantelamiento de su estructura armada. La propuesta incorpora el despliegue de una misión de estabilización temporal bajo supervisión de Naciones Unidas, con participación de países voluntarios y que tendrían funciones técnicas de acompañamiento, seguridad y continuidad operativa. Desde 2007, la división entre Cisjordania y Gaza ha impedido toda representación unificada del pueblo palestino en el plano jurídico internacional. La Autoridad Palestina, con sede en Ramallah, perdió entonces el control del enclave costero tras un proceso de insubordinación ejecutado por Hamás. Desde entonces, el territorio quedó sometido a esta estructura de poder independiente de la Autoridad Palestina, que tenía sus propias fuerzas de seguridad, su propio aparato administrativo y también sus propios vínculos exteriores. Esta dualidad interna bloqueó la posibilidad de avanzar hacia el estatus de Estado de forma plena y obstaculizó la aplicación de los acuerdos de Oslo, dejando fuera del derecho diplomático a millones de palestinos bajo control que no está reconocido por el sistema internacional. La situación se agravó tras el atentado terrorista del 7 de octubre, que generó una respuesta militar masiva por parte de Israel, alterando el equilibrio regional y deslegitimando a Hamás como interlocutor válido para la comunidad internacional. La ofensiva israelí provocó un colapso institucional, la destrucción sistemática de las infraestructuras civiles y una ruptura operativa de los canales diplomáticos anteriores. Esta evolución de los hechos llevó a varios países árabes que anteriormente mantenían posiciones ambiguas sobre el papel de Hamás a asumir que la reconstrucción de Gaza requiere una estructura gubernamental que no tenga participación armada, que sí cuente con apoyo técnico externo y bajo un marco jurídico representado por la Autoridad Palestina, que tiene reconocimiento internacional. El contenido del documento parte de esta lógica: eliminar la dualidad institucional, restaurar la función de un solo sujeto político palestino y un solo interlocutor palestino, permitiendo el inicio de un proceso de reconocimiento jurídico pleno. La declaración, lejos de ser una formulación ideológica o vacía, o que mencione simples principios de carácter doctrinal, establece unas condiciones de ejecución que se centran fundamentalmente en que Hamás debe abandonar el poder en Gaza, cesar toda actividad armada, transferir la administración del territorio y entregar el armamento a la Autoridad Palestina. Y ésta debe asumir las funciones correspondientes con el acompañamiento técnico de Naciones Unidas, que deberá desplegar una misión de estabilización con mandato definido, duración limitada y objetivos que puedan ser verificables internacionalmente. La función de esta fuerza internacional es la estabilización de la transición. Se encargaría de proteger instalaciones críticas, facilitar el retorno administrativo, coordinar la seguridad básica y supervisar la retirada de arsenales, milicias y cuerpos de poder paralelos. Esta fuerza no sustituiría nunca al gobierno palestino, pero sí le permitiría actuar sin interferencias armadas y sin que se produjera un vacío en el interior del mundo palestino. Por lo tanto, no se habla de cohabitación de organizaciones junto a la Autoridad Palestina y ni tampoco de estructuras independientes, sino que la presencia internacional se debe adaptar al ritmo de implementación de este traspaso institucional y garantizar que sea la Autoridad Palestina la única que tenga esa función de representación del pueblo palestino. El objetivo del documento es activar las condiciones necesarias para que Palestina
pueda pasar de su estatus actual de observador no miembro de la ONU a Estado con pleno derecho y representación dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que requiere el cumplimiento de elementos jurídicamente esenciales, como son un solo gobierno, autoridad sobre la totalidad del territorio, control del uso de la fuerza y capacidad para ratificar acuerdos internacionales obligándose conforme a las reglas del derecho internacional. Mientras Gaza permanezca bajo el control de una estructura no estatal, paralela, no reconocida, armada y que no está alineada con el sistema jurídico internacional, eso es imposible. La propuesta establece un plazo de referencia, entre 12 y 15 meses, para que las condiciones políticas, técnicas y diplomáticas estén verificadas y Palestina se integre en las Naciones Unidas. La posición de Israel ha sido de rechazo integral. El gobierno extremista de Netanyahu considera que ninguna iniciativa internacional puede definir el futuro de Gaza sin el consentimiento expreso de Israel. No acepta el despliegue de ninguna fuerza multilateral en el enclave, ni tan siquiera en ausencia de tropas israelíes. Y desde la perspectiva del gobierno de Netanyahu, cualquier operación internacional que no esté subordinada a las condiciones de seguridad impuestas por el propio Estado de Israel representa una amenaza a su doctrina de defensa. Israel tampoco acepta el reconocimiento de Palestina como Estado pleno en ningún marco que no incluya su aprobación, es decir, que no dependa de la voluntad de Israel. Su posición se basa en el principio de que toda iniciativa diplomática debe incluir garantías de desarme completo, control de fronteras, supervisión de contenido educativo y renuncia expresa a toda reclamación sobre Jerusalén. Estados Unidos, como es lógico y en consonancia con su férrea alianza con Israel, no ha suscrito el documento. La administración Trump ni participa en la redacción, ni ha enviado delegación a la conferencia, ni ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre el contenido. Hasta ahora, su política ha consistido en apoyar las condiciones israelíes, evitar el reconocimiento unilateral de Palestina y respaldar una solución negociada únicamente a través de acuerdos bilaterales. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en este caso, pues no ha impedido la construcción de un consenso diplomático alternativo que, francamente, va a servir de bien poco. Francia, Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y todos los países firmantes pues han formulado una idea, una intención independiente de la aprobación estadounidense sustentada en principios generales del derecho internacional y apoyada por esos mecanismos multilaterales, pero todos ellos juntos son incapaces de llevar a efecto esa resolución en contra de la voluntad de Israel y en contra de la voluntad de Estados Unidos. La posibilidad de desplegar una fuerza de la ONU sin el consentimiento de Israel plantea una cuestión jurídicamente muy compleja. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Consejo de Seguridad puede autorizar operaciones de estabilización en territorios sin soberanía definida. Eso cuando se justifique como protección de civiles o de restablecimiento de la paz. Pero es que Gaza no forma parte de Israel, tampoco es un Estado, y está bajo control militar parcial sin una administración civil reconocida por el sistema internacional, y en ese marco una misión con un bajo mandato de la ONU sería jurídicamente posible, es cierto, si se aprueba sin veto en el Consejo de Seguridad, pero la posición de Estados Unidos, obviamente, en este Consejo haría inviable esa opción, salvo que Washington cambiase de posición, lo cual no parece en absoluto probable. Desde el punto de vista operativo, cualquier misión que requiera condiciones logísticas de acceso, abastecimiento, movilidad y coordinación va a depender siempre de una mínima cooperación de Israel en la frontera. Y la fuerza internacional no podría instalarse, operar, ni mucho menos cumplir su misión si Israel decide no cooperar. Por eso, el éxito de la misión depende del grado de neutralidad que los firmantes lograsen construir, del margen diplomático que obtengan para generar un entorno operativo fiable y del apoyo material real de los países participantes. Pero todo esto, aún así, entraría en colisión con los fines y los intereses que han manifestado tanto Estados Unidos como Israel, con lo cual todo esto, en general, lo que parece es un brindis al sol y una forma de
apaciguar la conciencia ante los acontecimientos que están ocurriendo. El escenario político derivado de esta declaración pues permite anticipar algunas líneas de evolución. Si Hamás se empecina en mantener el control militar y rechaza toda transición, la guerra va a continuar y el documento perderá cualquier efecto práctico, si lo tenía, y la situación en Gaza quedará completamente bloqueada con una sola salida, la victoria total de Israel probablemente. Si se abre a una vía de transición pactada, con una cesión progresiva del poder efectivo que mantiene en la franja, pues la misión podría activarse en distintas fases progresivamente y de esa manera los actores regionales podrían imponer su capacidad financiera y política sobre el terreno. La autoridad palestina podría reconstituirse como un gobierno efectivo en todo el territorio en el que habitan palestinos, pero ninguno de estos desenlaces está garantizado por el informe, por el texto del informe. Este define los parámetros operativos desde los cuales podría considerar construirse un escenario de salida del conflicto, articulado desde dentro del sistema internacional y sin recurrir a fórmulas retóricas o soluciones exteriores impuestas por la fuerza. Pero en realidad nadie le va a imponer nada, ni a Israel ni a Estados Unidos. En consecuencia, no parece que esto vaya hacia muchos sitios. Obviamente, este marco diplomático pues no resuelve la cuestión territorial, no redefine el equilibrio estratégico entre Israel y Palestina y tampoco, de alguna manera, se vislumbra como una realidad. Sí establece una arquitectura institucional mínima para reactivar la representación política unificada de los palestinos. De alguna manera genera y crea un cauce para ese flujo de financiación exterior que permita reorganizar Gaza y reconstruirla, reorganizar la interlocución árabe, introducir una secuencia operativa compatible con el derecho internacional. Pero a partir de aquí la disputa ya no sería entre gobiernos armados y bloqueos cruzados, sino entre estructuras institucionales y que diesen lugar a un diálogo diplomático. Obviamente el documento no impone un tipo de desenlace definido y sí, de alguna manera, recuperaría unos mínimos para poder darle una oportunidad a la diplomacia. Pero no parece que ni Estados Unidos ni Israel tengan ninguna voluntad de darle una oportunidad a las palabras, al diálogo y a la cooperación en Oriente Medio.